Continuando. Z por seno de Z elevado a la 3 medios. Se puede escribir Z al cubo por seno de Z sobre Z elevado a la 3 medios. Porque Z al cubo entre Z a la 3 medios es Z a la 3 medios. Muy bien, entonces el límite cuando Z tiende a 0 de Z menos seno de Z, y como denominador Z por seno de Z a la 3 medios es Z al cubo por seno de Z sobre Z elevado a la 3 medios. Y utilizando esta propiedad, que el límite de seno de Z sobre Z cuando Z tiende a 0 es igual a 1. Entonces, quedando límite cuando Z tiende a 0, Z menos seno de Z sobre Z al cubo. Y cuando Z tiende a 0, adopta la forma 0 sobre 0. Entonces, nuevamente voy a utilizar la regla de L'Hospital. Límite cuando Z tiende a 0. La derivada de Z es 1. Derivada del seno, coseno de Z. La derivada de Z al cubo es igual a 3Z cuadrado. Y cuando Z tiende a 0, nuevamente 0 sobre 0. Vamos a derivar. Nuevamente la regla de L'Hospital. Límite cuando Z tiende a 0. La derivada es seno de Z. En el denominador, la derivada 6 por Z. Derivada de 3Z cuadrado, 6Z. Ahora, un sexto sale. Un sexto por el límite del seno de Z sobre Z cuando Z tiende a 0. Y como usted puede ver, y de acuerdo a esa propiedad, este límite se va a 1. Entonces, el límite es igual a un sexto. Bien, ahora vamos a estudiar continuidad. Continuidad en los complejos. Entonces vamos a dar la definición cuando se dice que una función es continua en Z sub 0. Entonces diremos sea f que va de U, su conjunto de C en C. Una función definida en U. Tome Z sub 0 perteneciente a C. Entonces, F es continua en Z sub 0. Si y solo si límite de F de Z cuando Z tiende a Z sub 0 es igual a F de Z sub 0. O equivalente. F es continua en
z sub 0 si se cumple las tres condiciones. Si se cumple las tres condiciones. La primera condición, debe existir el f de z sub 0. La segunda condición, debe existir el límite de f de z cuando z tiende a z sub 0. La tercera condición, que el límite de f de z cuando z tiende a z sub 0 es igual a f de z sub 0. Si cumple las tres condiciones, diremos que f es continua en z sub 0. Si falla una de estas condiciones, diremos que f no es continua. No es continua en z sub 0. Es decir, z sub 0 es punto de discontinuidad. De f. Bien, vamos a pasar a los ejercicios de las funciones continuas. Entonces, problema 1. Analizar la continuidad de f si 3z a la cuarta menos 2z al cubo más 8z cuadrado menos 2z más 5 sobre z menos i elevado al cuadrado cuando z es diferente de i. 32i cuando z es igual a i. Entonces, analizar la continuidad de f si en z igual a i y en todo c. Bien, vamos a ver la solución del problema.